Hoy es un glorioso día, fiesta de Cristo Rey, uno de los días más gloriosos del año entero, del año litúrgico. Y como todos los domingos, vamos a ver antiguos anales misionales tomados de los archivos de propaganda de la fe, propaganda fide. Y hoy vamos a ver algo sobre lo que era la misión. Seguimos en el año 1891 en Niansa. ¿Qué es Niansa? Es una zona que hoy en día son varios países. Es lo que hoy es Ruanda, Uganda. Bien. Se llamaba el Vicariato Apostólico de Victoria Nyanza. Y dice el cronista, como ustedes saben, hubo mártires en Uganda. Y dice, la sangre de los mártires de Uganda ha sido fecunda. Y he aquí que esta joven iglesia de Nyanza puede mostrar con santo orgullo sus numerosos neófitos y sus catecúmenos aún más numerosos, apóstoles y recursos. Estas son las últimas palabras de Monseñor Hirt. Los apóstoles están prontos, los recursos, y pone puntos suspensivos. La respuesta pertenece a nuestros queridos bienhechores. Interesante. Había misioneros para evangelizar Nyanza, que honestamente no sé si es Uganda o qué, sé que hoy Ruanda está en lo que era Nyanza, pero dice, los apóstoles están, y los recursos, bueno, depende de los bienhechores. Es lo que dice el cronista. Esto que pasaba en esa época pasa también hoy, solo que hoy es mucho más grave, porque hoy apóstoles casi no hay ninguno. En esa época habían pocos, sí, porque como dice el Evangelio, operari pauci, los operarios son pocos, pero habían. Y poco después empezó la época de oro de las misiones, como sabemos. Pero hoy en día estamos en la época de la muerte casi total de la misión, de la extinción de la misión. Así que acá estamos trabajando para que vuelva a haber un auge misionero, para que vuelva a haber una época de oro de las misiones. Y sigue acá, bueno, la crónica. Monseñor Hirsch, vicario apostólico, le escribe una epístola al célebre cardenal Lavicherie. El cardenal Lavicherie fue una de las grandes figuras de la misión Adyentes en África. Y leo dos o tres cosas que le escribió al cardenal. Monseñor Hirsch dice, él era el vicario apostólico de Victoria Nyanza. Bajo la impresión de la cólera divina, que solo les ha castigado para iluminarlos mejor, interesante, nuestros negros del norte del Nyanza, en esa época los podían llamar negros y no pasaba nada, nadie decía que era discriminación, porque no lo es. Nuestros negros del norte del Nyanza se han convertido en masa a nuestra santa religión, madre de las más nobles esperanzas. Interesante este elemento, las conversiones masivas. Algo que a veces se da en las misiones son las conversiones masivas. Por gracia de Dios, lo vimos esto nosotros en África, donde tenemos conversiones masivas. Gracias a eso, en poco tiempo pudimos fundar 2 parroquias. Y incluso obtuvimos conversiones masivas, subrayo, por gracia de Dios, en un tercer lugar. Iba a ser la tercera parroquia, pero por razones económicas, porque los recursos son muy escasos, entonces el señor obispo decidió que el tercer lugar no sea parroquia, pero solo por razones económicas. Y ahora el obispo nos manda la orden de San Elías a un 4.º lugar. Así que la vamos a llamar la Operatio Tercia. Aspiramos a que sea la tercera parroquia. Esperamos seguir teniendo conversiones masivas con la gracia de Dios. Que esas conversiones masivas se dan porque hay gente muy santa rezando en monasterios, en familias. Si no, no se explica. Después sigue acá la carta, habla de la bárbara crueldad innata
Esto no lo puedo, esto es, bueno, es algo de ese lugar, ¿no? No se puede generalizar. Habla de la bárbara crueldad innata de todos los habitantes de esa zona, ¿no? Y dice, esto es muy interesante la mención que hace Monseñor Hirt, habla del espíritu de proselitismo que hoy día caracteriza a nuestros neófitos. Estaban recién conversos y ya tenían un gran espíritu de proselitismo. Bueno, no muy grande, pero decía, se empezaba a manifestar el espíritu de proselitismo. Esto parece a propósito. Empezamos a predicar y nos ponen toda esta música maldita. Ahora, esto es otra cosa que nosotros tenemos que hacer en el apostolado. No solamente convertir gente a la fe católica y pueblos a la fe católica, sino también inculcarle a los conversos que ellos mismos sean proselitistas, que ellos mismos sean apóstoles, que ellos mismos sean misioneros. Claro, con prudencia, porque algunos se lanzan a ser misioneros y no pueden responder ni media objeción de un protestante, y bueno, entonces después habla de San Carlos Lubanga, lo menciona, y dice, ya recogemos los felices frutos de tan larga lucha y de todas las calamidades que la acompañaban. Y uno dice, ¿a qué lucha se refiere? Y acá lo cuenta la lucha, así lo cuenta. Esto es muy interesante. La política, mezclándose a la religión, hizo que cada uno tratase de dar nuevas fuerzas al partido. Había distintos partidos. ¿Qué partidos? El partido católico y el partido musulmán. Y dice, bueno, el partido fue engrosando poco a poco sus filas con el número de los descontentos de la dominación de los musulmanes, hasta el momento en que, juzgándose bastante fuerte, pudiera entrar en el Uganda y devolver el país a Mwanga. Este príncipe, el príncipe Mwanga, ni siquiera pudo volver a subir al trono, porque se había hecho catecúmeno. Fíjense, se convirtió a la fe católica y entonces no pudo subir al trono. No pudo volver al trono. Y dice, la lucha entre cristianos y musulmanes dura después de más de 2 años. Una guerra entre musulmanes y católicos en ese lugar. Siempre ha sido sangrienta y llena de peligros para nuestra Santa Fe. Varias veces se ha visto al punto de desaparecer con la exterminación completa del partido católico. Los católicos estuvieron a punto de desaparecer. No se ha concluido todavía, pero al menos para lo venidero tenemos la esperanza de vivir. Fíjense lo que experimentaban estos heroicos misioneros. Estuvieron en medio de una guerra entre los católicos y los musulmanes, pero la conclusión, como les decía, es feliz. Dice, ya recogemos los felices frutos de tan larga lucha y de todas las calamidades que la acompañan. Millares de pobres paganos han aprendido a conocer la doctrina, se han arrojado a la iglesia para encontrar en ella su salvación. Los primeros han acabado su instrucción y su tiempo de prueba. La hora del bautismo ha sonado para ellos. Hubo tribulación y hubo victoria. Y en el apostolado pasa eso. No siempre nos vamos a enfrentar a una guerra entre el partido católico y el musulmán, pero nos vamos a enfrentar a cosas a veces terribles. Y eso es una gracia para el misionero. Es una gracia para el misionero estar en medio del Calvario, entre grandes peligros, entre peligros máximos, en persecuciones extremas. Bueno, como ustedes saben, hoy nos llegó el pedido para que la Orden de San Elías haga una misión clandestina en un lugar muy peligroso, pero lo digo después, fuera de la cena, aunque ya lo saben. Pero está relacionado con esto. Hay mucha tribulación, hay peligro, hay dureza, pero va a haber también gran fruto. Y sigue el cronista, bueno, el monseñor. Desde hace ya algún tiempo bautizamos todos los meses de 40 a 60 adultos. Fíjense, todos los meses entre 40 y 60 adultos. ¡Qué tiempos gloriosos! Sin contar un centenar de otros que sucumben por la peste, regenerados a la hora de la muerte. Fíjense, habíamos gente apestada, muriéndose de peste, y llegaban los misioneros providencialmente a bautizarlos antes que se mueran. ¿Y cuántos? Cientos. Y después sigue un poco más y
y dice que trataban de hacer los bautismos en Pentecostés. Dice, como los últimos bautizos habían de hacerse por Pentecostés, hemos querido darles mayor solemnidad para conformarnos mejor a las antiguas y santas tradiciones de la Iglesia. El misionero a veces no se puede, lógicamente nunca puede hacer todo igual que en un país de tradición católica, pero uno tiene que tratar de conformarse lo más posible a las antiguas y santas tradiciones de la Iglesia. Claro, la procesión por ejemplo, la procesión de Corpus no va a ser lo mismo en medio de Naganamgor que en Pedro Pablo Gómez. Bueno, va a ser distintas, pero el criterio tiene que ser este, que dice Monseñor Hirsch: tratar de conformarnos lo más posible a las antiguas y santas tradiciones de la Iglesia. Y acá cuenta que ese día de Pentecostés le presentaron 50 catecúmenos. Y dice, mi consuelo fue grande al derramar por mi propia mano el agua santa sobre la frente de los felices elegidos. Esta es una terminología tradicional en la literatura misionera. A los conversos, a los bautizados, llamarlos elegidos. Y también está en el texto del ritual tradicional. Después es un comentario que es interesante, muy interesante, incluso para otros ámbitos, no solo de la misión adyentes. Habla de los jóvenes en toda la fuerza de la edad. Y dice entre paréntesis, esta es la clase más ávida de instrucción por disposición especial de la providencia. Hoy en día, bueno, esto no siempre pasa, pero a veces sí pasa, que hay jóvenes que están en toda la fuerza de la edad y que están ávidos de doctrina. Ahí hay una disposición especial de la providencia, hay que aprovechar para formarlos, para formar grandes santos, grandes héroes. Bueno, y acá cuenta que se convirtió la hermana del rey. Dice, entre las mujeres se distinguía la hermana del rey Muanga. Nuestros cristianos estaban orgullosos de presentarla. Esta mujer distinguida ocupa, después de Nama Solé, la madre del rey, la más alta dignidad en toda la Uganda. Su bautizo es un acontecimiento. Bueno, acá nos confirma que el lugar es Uganda. El cronista. Finalmente, Nyanza es Uganda. Bueno, aunque también hay algo de Ruanda hoy en día, según leí. Y entonces, fíjense qué importante esto. El tema de la conversión de la gente poderosa, de los reyes, de la familia real, de los aristócratas. El misionero tiene que tratar lo antes posible de convertir a las máximas autoridades. Esto es muy importante, muy importante. Pero no para quedarse solo con las autoridades, los nobles, los ricos, sino porque es por su salvación, pero también porque ese es un medio para llegar a las masas. Y cuenta algo muy simpático. Dice, porque la misión no es todo peligro y dificultad y muerte, y también hay cosas muy simpáticas y muy divertidas. Por ejemplo, acá cuenta, dice que en el bautizo esa señora noble, una señora noble, fue vestida simplemente con telas de corteza de árbol. Telas de corteza de árbol, que es un traje tradicional en esa época de esa zona. Las telas se estaban empezando a poner de moda, las telas, claro, por la colonia, pero lo tradicional era vestirse para mujeres con telas de corteza de árbol. Y se puso de nombre Sara en su bautismo, y acá dice el cronista, el Monseñor Hirt, ojalá pueda engendrar para nuestra joven iglesia una posteridad de fieles creyentes, tan numerosos como la posteridad de la antigua Sara. Fíjense en qué buen ideal para inculcarle a las mujeres en las misiones, que sean como Sara. ¿En qué sentido como Sara? Sí, acá lo que dice Monseñor Hirsch, que tengan el ideal, que pongan los medios para engendrar para la iglesia una posteridad de fieles creyentes, tan numerosos como la posteridad de la antigua Sara. Glorioso ideal. Yo ahora más en las misiones voy a poner más el nombre Sara. Sara María puede ser un buen nombre, o María Sara. Ahí está la verdadera misión de las mujeres, en la maternidad. La maternidad, no en estar siendo profesionales o CEO en una multinacional. No está mal que sean profesionales, claro, pero la gran gloria de la mujer es ser madres.
y en las misiones tenemos que inculcarle esto a las mujeres. Y esto es interesante, y con esto, bueno, podremos seguir contando anécdotas, pero esto es muy interesante. Acá habla de una superstición que les había puesto el diablo. El diablo les había puesto la superstición de que el que se bautizaba se moría. Entonces dice acá, Monseñor, sin vacilar se presentaban los conversos, a pesar de su preocupación que les hace creer que el bautismo hace morir. Máxima que el demonio de la envidia siembra desde hace algún tiempo entre estos infieles. Muchos entre ellos se vieron atacados por la peste, algunos instantes después de haber sido regenerados. Algunas almas murieron después del bautismo por la peste, pero no significa que el bautismo te mata. Pero bueno, y acá pasa algo parecido en los países de tradición cristiana, entre gente sin formación, que creen que cuando el hombre se está muriendo, un cristiano se está muriendo, no hay que tienen miedo de que venga el cura, porque creen que si viene el cura y le da la unción de los enfermos, es como que viene la muerte, ¿no? Algunos tienen esa superstición también. Vamos a pedirle ahora a la Virgen Santísima y a San Carlos Lubanga la gracia de ser santos misioneros, dispuestos a morir por las almas y dispuestos a pasar por todos los peligros, por todas las tribulaciones, por todo, por lo que Dios disponga, con tal de salvar las almas. Y termino con un comentario final. Imagínense que alguien se ordena sacerdote para ser un gran predicador. Se ordena para eso, para ser un gran predicador. Otro se ordena para ser un gran confesor. Otro se ordena y resulta que cuando ya son sacerdotes, en un momento de su vida, les prohíben predicar o les prohíben confesar. Podría pasar por una situación de persecución o de lo que sea. Entonces el sacerdote dice, no, yo ahora pido la reducción del estado laical porque yo no me ordené para esto. Eso es una locura, eso está mal, ¿bien? Eso no es católico, ¿sí? Pero viene bien saberlo, porque ahora que ustedes son formandos, ahora tienen que disponerse a todas las tribulaciones, a todas las persecuciones, a las peores calamidades, si quieren ser sacerdotes. Y si no, váyanse a su casa, ¿bien? Tranquilos, ¿bien? Pero el que quiere ser sacerdote tiene que prepararse para una vida extrema. Quizás uno tiene una vida relativamente tranquila, ¿sí? Tribulaciones siempre van a haber igual. Pero quizás les toca una vida realmente extrema, en catacumbas, en pozos, en quién sabe dónde. Vamos a pedir entonces esa gracia, la de estar dispuestos a todas las calamidades, a pasar por todas las adversidades en nuestro ministerio sacerdotal. San Francisco Javier, ruega por nosotros.